Buen día. Pues qué bendición en verdad estar aquí. Tengo 2 semanas viniendo, esta es la tercera semana de manera consecutiva y no me quise perder la serie y poder ir llevando el hilo, ¿verdad? El hilo conductor de lo que se iba generando en estas semanas. Y me siento muy contento hoy, también me siento contento de que pueda estar aquí mi familia. Y ver a la familia de la fe que son cada uno de ustedes. Así que espero que este día, cuando salgamos y regresemos a casa, regresemos con el fuego del Espíritu Santo, con el gozo del Señor en nuestros corazones, con la palabra implantada en nuestras mentes, en nuestros corazones, para seguir haciendo lo que Él quiere que nosotros seamos y también para seguir haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esta mañana me siento muy contento porque pues hemos venido conmemorando la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordamos su muerte en la cruz, que no tuvo otro propósito más que rescatarnos de la condenación del pecado. Y luego celebramos la siguiente semana su resurrección. El recordar que Jesús no se quedó en esa cruz clavado. El recordar que Jesús no se quedó en esa tumba sepultado, sino que dice que fue levantado al tercer día. Pero ¿cuántos de ustedes saben que la historia no se termina ahí? ¿Están conscientes de eso? ¿Verdad? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque la historia no se termina cuando Jesús se levanta de la tumba y regresa para con sus discípulos y de repente lo ven un ratito y luego se desaparece y luego de repente lo vuelven a ver por ahí y luego otros lo vuelven a ver por acá, sino que la Escritura nos habla de un hecho contundente y sumamente importante que es el que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Alguien sabe de qué se trata? Ese siguiente paso, esa siguiente parte de la historia. Murió, resucitó y después ascendió. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude precisamente a poder no solamente recordar esto, que yo soy seguro que la mayoría de ustedes ya lo saben. Necesitamos que esa verdad que nos habla la palabra de Dios de veras quede arraigada en nuestros corazones y podamos vivir por esa verdad los siguientes días de nuestras vidas. Padre, te pido esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que esta verdad que nos habla tu palabra no sea solamente algo intelectual que sepamos. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo, este día, Señor, tú lo refresques a nuestro espíritu, lo pongas en lo más profundo de nuestro ser para que seamos activados y llevados conforme a tu palabra al cumplimiento de tu propósito. Que cuando salgamos, Señor, por estas puertas este día de regreso a casa, no solamente vayamos alegres y gozosos, sino que vayamos, Señor, con una conciencia clara de lo que tú esperas de nosotros los días que nos toque vivir, sean muchos o sean pocos, Señor. Te pido también que me des sabiduría, Señor, y me ayudes a compartir esta verdad con mis hermanos, con mis hermanas este día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero invitarles que me acompañen, por favor, al libro de Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1, y vamos a darle lectura a partir del versículo 6 en adelante. Hechos capítulo 1, versículo 6. Y cuando ya estés ahí, por favor, dime, ya llegué. Ok. ¿Cuántos ya llegaron? Ok. Bueno, vamos a darle lectura, ¿sí?, a este texto. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús
le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Después de decir esas cosas, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Lo vuelvo a repetir. Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Este es uno de 3 relatos que el Nuevo Testamento nos presenta respecto a la ascensión de Jesús. ¿Sí? Los otros relatos los encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 20, y también en Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Y realmente, si ustedes van a estos textos, se van a dar cuenta que es muy escasa la información que nos da respecto a la ascensión. Por ejemplo, cuando hablamos de la crucifixión, pues hay muchísima información. Nos va dando el relato de lo que sucede ampliamente. Nos habla ampliamente también de la resurrección. Pero en el aspecto de lo que tiene que ver con la ascensión, es muy escasa la información. Así que hoy voy a tomar esta porción que yo creo que es una de las más amplias, la que encontramos aquí en el libro de Hechos, y que en realidad pues es parte de lo que relató Lucas. Recordemos que Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas, pero sin embargo encontramos algunos elementos aquí en el libro de los Hechos, y otros elementos los encontramos en Marcos, y otros elementos los encontramos en el libro de Lucas. Así que vamos a tomar como base principal el libro de los Hechos, y luego vamos a reforzar un poquito, o vamos a tomar algunos elementos que no los encontramos aquí. Yo le he titulado a esta enseñanza o esta predicación el día de hoy, ¿sí?, la ascensión de Cristo y la tarea de la iglesia respecto a lo que tiene que ver con la gran comisión. La ascensión de Cristo y la tarea de la iglesia con la gran comisión. Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿sí? De entrada, yo creo que si tú hubieras estado ese día ahí, cuando Jesús regresa, ¿verdad?, cuando Jesús asciende, yo creo que tú y yo nos hubiéramos quedado maravillados. Yo creo que tú y yo nos hubiéramos quedado con la boca abierta, así de una manera impactados. Trata de imaginarte un momentito. De repente tu maestro te ha citado, ¿verdad? Tu líder te ha citado a un lugar, dice que estaban ahí en Betania, los había citado ahí, y de repente les da las últimas instrucciones, y de un momento a otro se empieza a despedir de ellos, y lo comienzan a ver elevarse. Lo comienzas a ver que se va despegando del suelo. Yo no sé cuántos de ustedes que están aquí esta mañana, que es posible que sean varios, porque viéndolos bien y conociéndolos más o menos, pues los ubico en la esfera de los tiempos, y creo que a algunos de ustedes les tocó. ¿Cuántos de ustedes les tocó escuchar, ver por la televisión, o tal vez por el periódico, o porque la comadre o su abuelita o su tío les platicó de un evento histórico que tuvo
el mundo en el año de 1969, que fue la ida a la Luna con un proyecto que se llamó Apolo 11. 1969. ¿Cuántos de ustedes escucharon o vieron por la televisión o lo vieron por el periódico? A ver, sean sinceros, por favor. Ya aquí hubo una mano sincera. Sí. Don Carlos en ese tiempo todavía no nacía don Carlos. Don Carlos estaba todavía en el vientre de su mamá. Sí lo viste, Carlos, sí lo escuchaste por lo menos. ¿Sí? ¿Sí? El profesor yo me imagino que también debió haber estado, no sé si pegado al televisor o tal vez en la radio, ¿verdad? Que mucha gente no tenía televisión, pero tenían sus radios. Pero miren, este fue uno de los eventos trascendentales a nivel humanidad. Todavía el día de hoy yo leía en un diario que recordaba este acontecimiento 1969, ¿sí? En el mes de julio, que este proyecto fue el proyecto que llevó al hombre a la luna por primera vez. Y cientos, si no es que miles de ojos estaban viendo por televisión en muchas partes del mundo, porque ya la televisión tenía un amplio alcance, y muchos de ellos eran jovencitos y estaban viendo, ¿sí?, esta transmisión donde se iba a lanzar este proyecto, el Apolo 11, que tenía que llegar a la luna. La pregunta era, ¿llegaría? ¿Podrían llegar allá? Y no solamente eso, una vez que estuvieran allá en la luna, ¿podrían regresar? Porque este era un proyecto que llevaba a 3 seres humanos ahí. Ahora, muchos de ustedes que son jovencitos, incluyéndome a mí, no nos tocó ver eso. Y les voy a decir por qué no nos tocó ver eso, porque yo todavía no había nacido, aunque yo nací en 1969, pero nací en el mes de octubre. Y este evento se llevó, ¿cuándo dijimos? En el mes de julio. Exactamente el 16 de julio fue el lanzamiento. Y fueron varios días los que duró entre que fueron y regresaron. Y yo nací el 8 de octubre, o sea que a mí, al igual que ustedes, jovencitos que están aquí, no me tocó verlo ni por la televisión, ni escucharlo por la radio, ¿verdad? Pero lo sé porque tuvo una gran difusión. Ahora, esas gentes, esos jóvenes hoy en día relatan y dijeron, ¡wow! Para mí fue algo increíble. Quedé maravillado, nunca se me va a olvidar. Nunca se me olvida que estaban ahí transmitiendo, porque había un locutor que estaba relatando lo que iba pasando y le mandaban las señales desde la NASA, ¿verdad? Y entonces lo que hacían los locutores, tomando en cuenta la información que les llegaba, ellos iban narrando el acontecimiento, y dicen que el locutor, que era el oficial de los Estados Unidos, quedó asombrado, estaba asombrado, incluso tuvo que cambiar el guión de lo que iba a decir, porque cuando vio todo ese acontecimiento y que llegaron y que bajó el primer hombre y pisó la luna, dice que él estaba maravillado. Ahora, imagínense ustedes a estos discípulos que están viendo a su maestro, a su líder, que han convivido con él por 3 años y medio, que han caminado con él, que lo han visto hacer milagros, que han comido con él, que han pasado tiempos difíciles, que han visto la gloria de él de alguna manera aquí en la tierra, y de repente que les dice, me tengo que ir. De hecho, cuando les dijo por primera vez que él se tenía que regresar, dice que se pusieron bien tristes. Se pusieron tristes. Y yo les pregunto, ¿quién no se pone triste de saber que un ser querido tal vez tiene que regresar o tiene que partir? Pues aquí encontramos a estos discípulos viendo irse a su maestro, a Jesús. Y yo quiero trabajar con 3 puntos esta enseñanza el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con la razón del por qué Jesús tuvo que regresar. ¿Por qué tiene que regresar? Oye, lo acabamos de ver golpeado, lo acabamos de ver crucificado, sufriente ahí, y de repente
nos dan la noticia que sí realmente resucitó, que está vivo nuevamente, ¿por qué se tiene que ir? Si ya resucitó, ya está nuevamente con nosotros. Pero hay una razón y la vamos a ver. Pero también vamos a ver que, en segundo lugar, que esa razón por la que Él tiene que regresar tiene mucho que ver con la gran comisión que la iglesia tiene aquí en la tierra. Ese sería el segundo punto. Y la tercera cosa que vamos a ver esta tarde es lo que estos ángeles, que de repente cuando los discípulos están viendo partir a Jesús, se acercan con ellos y les dicen: este Jesús al cual ustedes están viendo que se va, un día va a regresar. Entonces, el tercer punto tiene que ver con la promesa de un regreso, de volver a regresar. ¿Sale? Ok, entonces regresemos nuevamente, por favor, al libro de los Hechos, capítulo ¿qué? Hechos capítulo 1, y ahí nos vamos a concentrar. ¿Sí? Vamos a ver el primer punto. Les comentaba a los chicos que no estuvieron en ese acontecimiento al igual que yo, que si bien es cierto que ellos no estuvieron ahí, estoy seguro, chicos, que a ustedes les suena un nombre, que ese sí es más cercano a ustedes. ¿Han escuchado el nombre de Buzz? ¿A qué le suena Buzz? ¿A qué? A Toy Story. ¿Y qué era? ¿Buzz qué? Buzz Lightyear, ¿verdad? No estuvieron ahí, pero le suena el nombre Buzz Lightyear, porque Buzz era uno de los 3 tripulantes que estuvieron en ese viaje. Fue el segundo que pisó la luna. Y espero que hoy no se te olvide nunca este relato del por qué ese Jesús que fue muerto y crucificado y resucitado, por qué tuvo que regresar. ¿Sí? El doctor R.C. Sproul, que fue uno de los grandes teólogos norteamericanos, hablando específicamente del regreso de Jesús a la presencia del Padre, él mencionaba que él tuvo que ser levantado con 2 cosas en mente. Uno, en primer lugar, que tenía que regresar al cielo. ¿Sí? Fue levantado, sí, con dos propósitos: ir a un lugar especial que tenía que ver con el cielo, y en segundo lugar, con un propósito específico. Un lugar especial al que tenía que regresar y un propósito específico. La Biblia nos dice, sí, en el versículo 9, ahí en Hechos, dice: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Aquí nos habla solamente de que fue levantado en una nube. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 50, dice lo siguiente: entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. ¿Fue levantado a dónde? Dice, fue levantado al cielo. A ese es el lugar al que él tenía que regresar. Vino del cielo y fue regresado al cielo. ¿Cuál era el lugar especial? Es el lugar donde está la gloria de Dios, el cielo. ¿Cuál era el propósito al ascender al cielo? En Marcos capítulo 16, encontramos la respuesta del propósito. Marcos capítulo 16, versículo 19. Dice lo siguiente, Marcos 16, 19. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Interesante el dato que no lo proporciona el Evangelio, o no lo proporciona Hechos.
Uno nos dice que fue llevado al cielo, pero este evangelio específicamente de Marcos nos dice que fue llevado al cielo y fue colocado en un lugar de honor, dice, en un lugar de honor a la diestra de Dios el Padre. En pocas palabras, la razón por la que él tenía que regresar es porque ese tiempo que el Padre le había destinado para venir y hacer su obra redentora aquí en la tierra había terminado, y ahora tenía que regresar a ocupar el lugar que siempre le correspondió desde la eternidad. Era estar en la gloria. Por eso cuando vemos que la Escritura nos habla, que dice que fue llevado en una nube, la nube en las Escrituras siempre nos habla de la gloria de Dios. ¿Recuerdan en el desierto cuando el pueblo de Israel caminaba y dice que en el día había una nube, en la noche había una nube de fuego y en el día había una nube que los dirigía? Pues la nube siempre nos habla de la gloria de Dios. Esa gloria de la cual Él se despojó, dice, cuando vino aquí a la tierra, y vino como un siervo, como un sirviente a dar su vida por nosotros. Pero ya ha cumplido su función, ya ha hecho la tarea. Cuando estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. La labor que Él había venido a hacer, morir por ti y por mí, ya la había cumplido. Ahora, los discípulos no estuvieron con Él ahí en la tumba, ¿verdad? No pudieron ver la gloria de Dios levantándolo de entre los muertos, pero sí lo están viendo ahora levantarse y regresar al lugar que le corresponde. En pocas palabras, lo que está haciendo Jesús al regresar es está yendo al cielo a tomar el lugar que le corresponde, su trono, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey de Gloria. Ahora, ¿de qué nos sirve saber todo esto a nosotros? Pues lo que le sirvió a los discípulos en aquel tiempo es lo que nos va a servir a nosotros el día de hoy, a 2000 años de distancia. Ellos necesitaban saber que ese Cristo que había padecido, por el que se habían burlado y que le habían colocado una corona de espinas como mofa, ¿verdad? Rey de los judíos, decían, y le golpeaban en la cabeza con la corona. Sálvate si tú eres el rey. Pues ahora lo que le está diciendo, realmente yo soy ese rey, Rey de reyes y Señor de señores, y vuelvo a mi trono y desde ese lugar estoy gobernando. Desde ese lugar estoy tomando nuevamente la autoridad que el Padre me ha dado. Por eso la Escritura dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. O sea, su gobierno es un gobierno que domina la esfera celestial, la esfera espiritual, pero también la esfera terrenal. Y recordemos que en aquel entonces el reino de Israel estaba en manos de ¿quién? El reino de Israel estaba en manos del Imperio Romano. Eran los romanos los que estaban gobernando. Por eso cuando está antes de partir y está charlando con sus discípulos, una de las preguntas que le hacen los discípulos y que lo vemos ahí en el libro en los Hechos, es que le preguntan, ya murió, ya resucitó. En la lógica de ellos y en la lógica de todos los judíos era, pues lo que viene es que Él es el Mesías que estamos esperando. Él es el Mesías que viene a liberarnos, que viene a recuperar el trono de David. Entonces, en la lógica de los discípulos también es, si ya murió y ya resucitó, entonces lo que sigue es que Él se siente en el trono de Israel y que entonces a partir de aquí Él comience a gobernar. Pero esa no es la lógica de Jesús, no es la lógica de Dios, porque el reino que Él viene a implantar, dice, no es un reino terrenal, no es con espada, no es con la lanza, ¿verdad? No es a la fuerza. Cuando un imperio conquistaba a otras naciones, una de las cosas que hacía es que esas personas a las que conquistaba ahora le tenían que servir y tenían que creer lo que ellos creían. En algunos casos les permitían tener su religión, como en el caso del Imperio Romano, que le permitía a los judíos pues seguir teniendo su religión. Pero en la mayoría de las veces ellos tenían que creer lo que el imperio creía.
Y entonces ellos en esta lógica están pensando, pues si ya murió y ya resucitó, lo que sigue es que Él se siente en el trono y entonces comienza a gobernar. Pero vamos a regresar otra vez a el libro de los Hechos, porque lo primero que dejamos ya claro es que la razón por la cual Él tiene que regresar es que Él tiene que regresar a ocupar su trono en la tierra, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y hay mucho más que pudiéramos decir ahí, porque cuando Él regresa y toma y se sienta en su trono, pues uno que ha visto las películas, ¿verdad? Pues se ve a un rey que está ahí sentado en su trono y parece que no hace nada, ¿verdad? Parece que nada más se la lleva ahí sentado. Qué aburrida la vida de un rey estar nada más ahí sentado, pero en realidad no. Cuando Él regresa y toma su trono, lo que empieza a hacer es comienza a gobernar desde el plano celestial. Pero también su ministerio como sumo sacerdote sigue activo. Ya en la esfera espiritual, Cristo es ese sumo sacerdote que intercede por ti y por mí. Y por eso era importante que Él también ascendiera, ¿sí? Porque desde allá Él está intercediendo por su iglesia. Porque de entrada Él es la cabeza, dice, de la iglesia. Él es la autoridad máxima de la iglesia, pero a la misma vez esa cabeza y autoridad es un sumo sacerdote que todos los días delante del Padre intercede por ti y por mí. Ahora, como cabeza de la iglesia, vamos a ver lo que les responde, como autoridad de la iglesia, vamos a ver lo que les responde a los discípulos cuando le preguntan acerca de si va a restaurar el reino. Y aquí es donde vamos a entrar a este punto, donde vemos el segundo punto que tiene que ver con la ascensión de Cristo y el propósito, el plan de la Gran Comisión, o de lo que conocemos como la Gran Comisión. Señor, capítulo 1 de Hechos, capítulo 1, verso 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Y qué les contesta Jesús? Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo. Pero cheque lo que dice el verso 8. Miren, a ustedes no está en su capacidad ustedes saber en qué momento tiene que suceder esto. Pero lo que sí les tiene que interesar y lo que tienen que tener muy en mente es lo siguiente: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Qué iban a recibir? Recibirán poder, dice, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Y qué más? Dice, y me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿En dónde? ¿En dónde y en dónde? Tenían que empezar, dice, en Jerusalén, por toda Judea. ¿Y luego en dónde más? En Samaria. Y por último, hasta los confines de la tierra. En pocas palabras, hasta que el Evangelio llegue a Manzanillo, y luego se vaya a Tecomán, y luego se vaya a Colima, y luego pase a Jalisco, a Michoacán, y toda la República Mexicana, hasta allá, ¿verdad? Hasta Chihuahua, hasta la última frontera del norte de México y de allá en el norte en Chihuahua y en el sur en Chiapas, y todos los países del mundo puedan escuchar el Evangelio. No les corresponde saber cuándo sucederá eso, pero lo que sí les corresponde es ser testigos. Y una de las razones, queridos amigos y hermanos, por las cuales Jesús tuvo que regresar, además de tomar su trono, es porque Él nos dijo que si Él no se iba, dice, no nos podía enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y aquí les está diciendo, pero cuando reciban al Espíritu Santo,
entonces van a tener poder. Van a tener ese poder y esa autoridad que viene de mí. ¿Para qué? Para ser testigos. Ustedes son testigos de mi muerte. Ustedes me vieron ahí en la cruz. Ustedes me vieron también después levantarme y resucitar de entre los muertos. Y ustedes me están viendo ahora partir. Esto quiero que vayan y se lo digan a todo el mundo. Díganle que a través de mí hay salvación y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en mí. Vayan y díganle. Y eso nos habla de que el reino que él había comenzado con su llegada, ese reino se tenía que expandir, tenía que crecer, pero no era un reino humano, era un reino espiritual, al cual toda la humanidad ha sido convocada a participar. Por eso es importante que estos hombres que fueron testigos pudieran empezar a ir y comentar lo que había pasado. Qué interesante, pero necesitaban algo. No se podían ir en sus fuerzas, porque este reino, como lo acabo de mencionar, no se impone a la fuerza. Este reino no se impone con una espada, ¿verdad? Con un cinturón. Para quienes tenemos hijos, este reino de Dios es algo que lo tenemos que compartir a nuestros hijos, pero no los podemos obligar a creer en Cristo. Tenemos que presentarles el Evangelio, tenemos que presentarles las verdades del Evangelio a sus vidas y esperar que con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones, pueda obrar en sus mentes, pueda seducirlos, pueda atraerlos y cautivarlos y llevarlos a los pies de Cristo. Y que ellos puedan confesar un día, como lo hizo Pedro, ¿verdad? ¿Ustedes quién dicen que yo soy?, les preguntó Jesús. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y saben que la humanidad, nosotros no podemos ir, por ejemplo, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, e imponerles un evangelio. Lo que podemos es ir y hablar de estas verdades del evangelio. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que los convenza de pecado, de juicio y de justicia, dice la palabra. O sea, en pocas palabras, el Espíritu Santo es el que los va a redarguir, el Espíritu Santo es el que les va a mostrar que en caso de que ellos no acepten lo que Jesús les ha ofrecido en la cruz del Calvario, lo que viene entonces, ¿qué es? Es un juicio justo para ellos. Una eternidad en el infierno sin Dios. Pero también, si ellos aceptan lo que Cristo Jesús les ofrece en la cruz del Calvario, dice la Escritura, ¿sí?, que hay una buena noticia. Y esa es la noticia de salvación para todo aquel que cree. Pablo decía, para el judío primeramente y también para el griego. Entonces, ¿por qué razón tiene que irse? Porque ahí en suma autoridad Él nos tenía que enviar al Espíritu Santo. ¿Sí? Juan capítulo 16, versículo 7, Juan 16, 7 dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los voy a enviar. Si me voy, se los voy a enviar. Juan capítulo 16, versículo 7. Ahora, ¿te das cuenta de esto? Esto fue valioso para ellos y es valioso para nosotros en estos días. ¿Por qué es valioso para nosotros en estos días? Porque una de las cosas que sucedió al principio con los discípulos es que tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo como tú y yo tenemos miedo de salir muchas veces a la calle. Ellos tenían miedo de salir los primeros días porque sabían que si salían los iban a agarrar también y les iba a pasar lo mismo que a Jesús.
¿Y qué hicieron? Fueron y se escondieron en un lugar hasta que llegó esta promesa. Y una vez que llegó esta promesa, dice, ellos fueron investidos de esa autoridad, de ese poder, y enseguida los ves a los discípulos saliendo por todas partes. Si tú eres un nuevo nacido, si tú has nacido de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha sido dado. Y ese poder del cual el Señor habla, pues no es un poder para que nosotros andemos haciendo fanfarronería, no es un poder para que nosotros nos sintamos así como que somos la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? O para que andamos apantallando a todo mundo de que hacemos milagros y cosas así. Ese poder te embiste para que tú seas un testigo, para que ese miedo que ellos tuvieron y que nos da a nosotros también se pueda hacer a un lado. Porque a veces la iglesia también en nuestros días tenemos miedos, tenemos temores. Cuando se trata de evangelismo, miren, yo he observado a lo largo de la historia que me ha tocado vivir, que hay dos cosas donde la iglesia está ausente. La primera de ellas es en la vida de oración. Cuando se convoca a la iglesia a orar, son 3, 4 los que llegan, ¿verdad? Y cuando se convoca a la iglesia a evangelizar, vamos a salir a evangelizar y vamos a llevar el evangelio y vamos a predicar, pues llegan 2, 3 también. ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿No que somos un montón? Sí, pero pues ese día todos se enferman, todos viajan, todo el mundo, algo sucedió, algo importante sucedió. Pero yo les voy a confesar mi corazón. Esas urgencias que me llegan ese día, en gran parte tienen que ver con mis temores. Voy a salir allá afuera, ¿y qué me va a decir la gente? ¿Y si no me escuchan? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me avientan jitomatazos? ¿Y si me recuerdan a mi madrecita querida? Y entonces surge una gran necesidad por ahí. No puedo ir porque hoy tengo un evento importante, o me siento mal, o ¿saben qué? Me llamaron de mi trabajo. Ellos tenían esos temores. Ahora, déjeme decirte, muchos de los temores que ellos tenían eran fundados. Porque, si ustedes recuerdan, Esteban, el primer mártir de la iglesia, murió apedreado por ir a predicar el evangelio. Y así prácticamente todos los apóstoles. Ahora, ¿dónde está entonces el gran poder? ¿O para qué queríamos ese gran poder? ¿No era para librarnos, ir y predicar el evangelio y que todo el mundo se convierta y nosotros seguir frescos como lechugas haciendo lo mismo? No, ese poder lo necesitaban ellos y lo necesitamos nosotros, porque es posible que incluso cuando sales a predicar el evangelio, es posible que a lo mejor tengas que dar tu vida. Y no hay otra manera de que tú puedas incluso dar tu vida, a menos que estés consciente de que en realidad esa muerte y esa resurrección fueron reales. Y que cuando lo vieron levantarse de entre los muertos y levantarse hacia el cielo, no era que fue un gran truco, ¿verdad? Como los que hacen los ilusionistas del día de hoy. ¡Wow! ¡Qué tremendo truco hizo ese Jesús! No, es que realmente ese Jesús es el Dios hecho carne, que tiene el poder y la autoridad para vencer incluso las leyes físicas y vencer a la muerte. Por eso cuando fue a resucitar Jesús a Lázaro, Marta estaba enojada con él, porque aparentemente Jesús había llegado tarde y su hermano ya había muerto. Y Jesús le dijo esto: Marta, al que cree en mí, aunque esté muerto, tiene vida. Esto lo entendieron los discípulos. Estamos en las manos de un Dios todopoderoso, que aún la muerte se le sujeta y da vida, a pesar de que tú puedas dar tu vida por Él. Y lo creyeron y lo vivieron. Y entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro
Cuando hablamos de la ascensión, no hablamos nada más de qué padre, ¿verdad? Ah, qué padre lo vieron, como aquellos del 69, ¿verdad? Qué padre que vieron ese espectáculo viendo a unos astronautas ir a la luna. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Se levantó Jesús. Míralo. Va subiendo, iba subiendo. Y de repente lo dejamos de ver. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No. Lo que les está queriendo dejar en su mente y en su corazón es: yo vencí a la muerte. Yo tengo toda autoridad. Y regreso al Padre y me siento en el trono que me corresponde como Rey y Señor. Y quiero que vayan y le prediquen todo esto a todo mundo. Yo les voy a dar el poder para que lo puedan hacer. No va a ser en tus fuerzas, no va a ser en tus capacidades ni intelectuales ni físicas, porque lo único que podemos hacer es caminar y llevarle ese bendito mensaje a todo el mundo. Pero nosotros no los podemos convencer. Nosotros no podemos redarguir su corazón. Eso lo hace ¿quién? Lo hace el Espíritu Santo, que ya nos ha sido dado, que les fue dado a ellos y que nos ha sido dado a nosotros si es que somos hijos de Dios. Jesús se tuvo que ir porque, fíjense bien, a pesar de que Él tenía ya un cuerpo glorificado, Él no podía estar en muchos lugares a la vez. Y este evangelio tenía que correr, este mensaje tenía que correr, tenía que fluir. Y Él no podía estar en Jerusalén y Samaria a la misma vez. Él no podía estar en Samaria y Judea a la misma vez. Estaba de alguna manera todavía limitado, a pesar de su poder. Estaba limitado. Pero el Espíritu Santo no está limitado. Es interesante, hoy nosotros estamos aquí reunidos, estamos celebrando al Señor, glorificando a Cristo, y el Espíritu Santo está con nosotros. Pero también a la misma vez hay otros hermanos, ¿verdad?, que se están gozando y regocijando en otras partes del mundo. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo está ahí con ellos. Y está con los que están abiertamente celebrando al Señor, y está con los que ahorita, en estos momentos, están clandestinamente celebrando al Señor, porque hay lugares que aquí nosotros podemos sentir calorcito y sentimos, ¡ay, el calorcito! Pero hay otras personas, otros hermanos y hermanas en el mundo que están sintiendo el calorcito, pero ese calor de la persecución. Hablemos de Afganistán, hablemos de China, hablemos de Corea del Norte, hablemos de esos lugares donde los cristianos no se pueden reunir así como nosotros, pero que ahorita están celebrando la gloria del Señor, aunque sea clandestinamente, y el Espíritu Santo está con ellos ahí impartiéndoles la bendición del Padre. Qué interesante. Entonces, cada vez que te acuerdes que Jesús subió, no se te olvide que subió, pero que tú y yo tenemos una encomienda todavía, y que esa encomienda no la vamos a realizar solos, porque nos tenemos que recordar también que hay alguien con nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo, que está morando con nosotros y entre nosotros, la iglesia, para llevar a cabo ese trabajo sumamente importante. Y por último vamos a hablar, en tercer lugar, entonces, de esta promesa, la promesa de que Él un día va a regresar. Volvemos nuevamente a Hechos capítulo 1, versículo 9. Cuando estaba yo preparando el tema, estaba yo muy tentado, o estuve muy tentado, en hablar principalmente de los beneficios, ¿verdad?, de que Jesús partió. Y entonces empecé a hacer el bosquejo y empecé a apuntar los beneficios. Uno, pues que Él tenía que irse porque tenía que enviar al Espíritu Santo, si no Él no venía. Otro beneficio es que pues Él tenía que ir a prepararnos un lugar, porque
Él partía y iba a haber una morada ahí para nosotros. Pero cuando volví de nuevo a las citas, recuerden que hay cuántas citas que hablan de este acontecimiento. Hay 3, ¿verdad? Una que está aquí en Hechos, que es la que estamos viendo. La otra que está ¿dónde? Que está en Lucas. Y la otra ¿dónde está? En Marcos. Me llamó la atención algo. Había un énfasis muy marcado. El énfasis lo vemos aquí, fíjense bien. Y ahorita vamos a dar un repasón con el otro lado. Dice el versículo 9. Después de decir esto, esta palabrita, fíjense, es clave. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos lo observaban. Después de decir esto fue lo que me llevó a compartir con ustedes lo que estoy compartiendo hoy. Las tres citas tienen que ver con esto. Les habla Jesús de la misión de ir a ser testigos y entonces, inmediatamente entonces, dice, lo vieron partir. Vamos a checar los siguientes textos si quieren. Dijimos que el otro estaba en Lucas, ¿verdad? Lucas, al final de Lucas capítulo 24, versículo 50. En Lucas 24, 50 dice, entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue llevado al cielo. Ahora, si leemos un poquito antes, vamos a darnos cuenta que dice en el 49, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder. ¿Sí? En el versículo 46 dice, y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Y enseguida, si ustedes fíjense, se dan cuenta, en el 50 cierra hablando de que entonces sus discípulos lo vieron ascender. Y lo mismo encontramos en Marcos, al final de Marcos, capítulo 16. En el capítulo 16, verso 19 dice, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Hay un énfasis muy marcado en ese sentido. Así que no se nos debe de olvidar. Pero por último vamos a regresar a Hechos capítulo 1, versículo 11. Y ahí dice que aparecieron 2 hombres vestidos con 2 túnicas. En otro evangelio nos ayuda a darnos idea de quiénes eran estos 2 hombres. Nos hace ver que en realidad eran 2 ángeles. 2 ángeles quienes estaban ahí al momento también de que Jesús partió. Y les dijo el versículo 11, hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Aquí encontramos la promesa de que el boleto es un boleto redondo, de ida y vuelta, ¿sí? Se va, pero dice la promesa que Él va a regresar. Va a regresar. Ahora, el regreso será diferente, pero con algunas características parecidas. Porque una de las cosas que nos dice la Escritura es que cuando Él regrese, dice, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Ya no solamente los discípulos, ya no solamente la iglesia, ¿sí? Pero dice que
Si en esta ocasión Él vino como siervo sufriente a dar su vida por nosotros, la diferencia es que cuando Él regrese, vendrá con toda su autoridad a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya no vendrá, ¿sí? Ya no vendrá con esa actitud para que la gente se arrepienta. No, ahora vendrá con juicio. Pero nosotros no tendremos que preocuparnos. Quienes hayamos sido rescatados por el Señor. Porque lo que nosotros, o quienes estén en ese entonces, deberían estar anhelando, es el regreso del Señor. Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. La pregunta es, mientras Él está en el cielo y regresa a la tierra por su iglesia, por su cuerpo, la pregunta es, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros? ¿Qué vas a estar haciendo tú? ¿Qué voy a estar haciendo yo? ¿Se acuerdan que hablamos de que la primera vez que les dijo Jesús a sus discípulos que se iba a ir, se pusieron tristes? ¿Y quién no, verdad? Cuando amas a alguien y quieres a alguien y te dice, pues ya me tengo que ir o me cambiaron de ciudad, pues claro que te pones triste. La semana pasada estuvieron aquí mis tíos. Y yo recuerdo que desde que yo era chamaco, cada vez que ellos venían, que eso apenas hace unas semanas, me acuerdo cuando ellos venían y venían mis primos, pues la pasábamos muy bien. Pero cuando ya llegaba el día que ellos se iban, pues me ponía triste y luego los despedíamos y salíamos a despedirlos, ¿verdad? Y llorando y anhelando que pudieran regresar otra vez. ¿Cómo estarían la familia de estos 3 astronautas que los vieron partir a la luna? ¿Sabían ustedes que dicen ellos que la misión estuvo a punto de fracasar al llegar? O sea que pudieron haber llegado, pero había la incertidumbre si iban a regresar. ¿Cómo estaba la familia? Híjole, quiero que regrese, ¿verdad? Ay, estaban al pendiente de que regresara. ¿Cómo debe estar la iglesia por su Señor? La iglesia debe estar como la iglesia del libro de Apocalipsis que decía, vuelve pronto, ven pronto, Señor. ¿Sabe qué? Antes de casarme, esto para mí no era una realidad, ¿eh? Eso de vuelve pronto, Señor, para mí no existía en mi vida cristiana. Porque decía, no, ¿cómo va a regresar pronto si yo no me he casado? ¿Cómo va a regresar pronto si no he visto a mis hijos? Y yo sé que muchos tal vez están diciendo, no, que no regrese pronto porque estoy a punto de hacer mi negocio y si regresa pronto, ¿qué va a pasar? No, que no regrese pronto porque ya no hicimos un plan y queremos ir a Europa, ¿verdad? Otros por lo menos a Uruapan, pero no, y si regresa pronto ya no vamos a poder hacer ese viaje. No voy a poder ver a mis hijos crecer, no voy a poder ver a mis nietos graduarse y casarse. Cuando entiendes esto y entiendes que hay un lugar mejor que nos espera y que ver a tu Señor lleno de gloria y de majestad venir por ti o recibirte ahí en el cielo, tú dices, Señor, vuelve pronto. ¿Sabe qué decía mi abuelita? Mi abuelita vivió 103 años. Mi abuelita tuvo la oportunidad de conocer a Cristo y de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero ya en los últimos años de su vida decía, no, yo ya me quiero ir con el Señor. Porque ella entendió que aun cuando vivieras muchos años aquí, la vida aquí no es el mejor lugar que tú puedes vivir. Y vaya que a mí me encanta vivir aquí en este hermoso planeta. A pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de todo lo terrible que pueda haber en esta tierra, hay cosas buenas que el Señor nos permite vivir. Pero hoy yo he entendido que no hay mejor lugar que poder estar allí donde está tu amado, que poder ir a la presencia del Señor y gozar de su presencia. Y así como Él nos prometió que así como Él resucitó, nosotros vamos a ser también resucitados. Y así como el Señor tuvo un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no estaba impelido por el tiempo, que no estaba impelido por la enfermedad y por otras cosas, así tú y yo también
estaremos con Él gozándonos por toda una eternidad, ya sin los achaques, ya sin las dificultades, ya sin tantas cosas que hoy en día nos impiden disfrutar realmente la vida. Que ojalá y podamos decir como la iglesia de Apocalipsis: vuelve pronto, Señor. Pero no solamente eso, fíjense muy bien. Yo creo que mientras ese tiempo llega entre que Él está allá y regresa, creo que nosotros necesitamos seguir con una vida entregada a Él. En el mismo libro de Hechos, capítulo 1, versículo 12, dice: después los apóstoles, después de que sucedió todo esto, dice, los apóstoles regresaron al monte de los olivos, del monte de los olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando subieron a la habitación de la planta alta, lo que se conoce como el aposento alto, de la casa donde se hospedaban, y ahí nos da sus nombres, ¿sí?, de todos los que estaban allí. Dice el verso 14: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Una vez que regresaron de haber visto esto glorioso, que fueron impactados por Jesús, su vida fue una vida dedicada a buscar su rostro, a buscar y contemplar la gloria de Dios, a orar, a leer la Escritura, a reunirse constantemente. ¿Sabes qué? Mientras tú y yo no vemos regresar al Señor, esa tiene que ser parte de nuestra vida todos los días. Buscarlo en oración, ir a las Escrituras y seguir aprendiendo más de Él. Reunirnos, congregarnos los domingos. Cada vez que venimos, tenemos que recordar que venimos a darle gloria a ese Cristo resucitado. Venimos a exaltar su nombre. Venimos a recordar que es nuestro Salvador. Venimos a recordar que un día regresará. Y lo hacemos juntos. Nos gloriamos juntos en el Señor. ¿Qué otra cosa más? Mientras Él regresa, necesitamos seguir cumpliendo con la encomienda que Él nos dejó. Necesitamos seguir predicando el Evangelio. Y déjame decirte algo. No tenemos que esperar a que venga un día donde el pastor diga: vamos a salir a evangelizar, vénganse. Hay que aprovechar esas oportunidades. Yo les digo a los que tal vez han sentido miedo como yo, a los que tal vez en algún momento dicen: no, si voy, ¿qué va a pasar? Si tú a lo mejor sientes miedo, no te sientes preparado, no sabes qué decir, habla con tu pastor y dile: pastor, capacítame, enséñame cómo evangelizar. Hagamos un tallercito si quieres para saber cómo evangelizar. Y en la próxima apúntate. Dice un dicho que, recuérdenme, ya estoy como el Chapulín, ¿verdad? Que la práctica hace al maestro. ¿Cómo vamos a aprender a evangelizar allá afuera, por ejemplo, cuando es a las multitudes, si no lo hacemos? Pues claro que nos da miedo, claro que no sabemos qué decir. Pero ¿sabes qué? En la medida que lo hagamos, en la medida que practiquemos, en la medida que nos expongamos, eso se va a convertir en un estilo de vida para nosotros. Ese fue un estilo de vida para Pedro. Ese fue un estilo de vida para Juan, para Mateo, para todos ellos. Para Pablo. Pablo no estuvo ahí y fue el gran evangelizador del Nuevo Testamento. Dice la Escritura que él llevó el Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Saben cuáles eran los confines de la tierra en aquel entonces? Pues tal vez España o Inglaterra. Ellos no sabían que existíamos aquí los Mexican Curios, ¿verdad? No sabían que estábamos aquí, pero hasta allá fue Pablo, hasta allá llevó el Evangelio. Entonces prepárate, pero ¿sabes qué? Prepárate también para que en tu vida diaria, en el caminar cotidiano, con tu familia, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con la gente que te encuentres en algún lugar, ahí estés preparado para presentar la buena nueva de que Cristo Jesús vino, murió por sus pecados, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario
pero resucitó. No se quedó en la tumba clavado, ni en la cruz clavado, ni en la tumba sepultado, que está vivo y hoy ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que en Él cree y se arrepiente de sus pecados. Esa sería otra cosa que espero que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo. Por eso el Señor decía, y cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. Y por último, ¿sí? Hoy que regreses a casa, como esos discípulos regresaron, espero que regreses con el gozo de tu Señor. Y no permitas que nadie te robe ese gozo. No permitas que nadie te robe esa alegría de haber recordado a tu Señor irse a la presencia de Dios, resucitado, vivo. ¿Dónde está tu Señor esta mañana? Está sentado en un trono. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar. Dice Lucas en el capítulo 24, verso 52. Entonces ellos, después de que lo vieron ir, dice, entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Lo adoraron y regresaron a Jerusalén, dice, llenos de gran alegría. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, que esta mañana podemos regresar a casa llenos de gozo, llenos de alegría, porque tú estás vivo, Jesús, porque resucitaste, y eso es lo que hemos estado recordando estas semanas. Y hoy, Señor, es como poner, Señor, esa cereza en el pastel, recordar que regresaste al lugar de donde viniste. Y eso ya no nos da tristeza, ahora nos da alegría saber que desde allá gobiernas, Señor, nuestras vidas, que desde allá gobiernas a tu iglesia. Y no solamente eso, gobiernas toda tu creación. Señor, si hay alguien que ha venido aquí con temor, si hay alguien que ha venido esta mañana, Señor, con incertidumbre, con poca fe tal vez, o tal vez sin ninguna fe, Señor, en ti. Hoy que sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo mora entre nosotros, yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que conforte. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que fortalezca. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que redarguya el corazón que esta mañana tal vez está endurecido y no ha creído en ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, esta mañana que avives nuestros corazones, que enraices nuestros corazones, nuestra fe, y que le des la oportunidad a aquellos que tal vez aún no han creído en tu Hijo Jesucristo. Que los convenzas, Señor, de pecado. Que les muestres que hay salvación en Cristo Jesús. Y que los atraigas con lazos de amor. Si esta mañana tú reconoces que Cristo no es el Señor de tu vida aún, que el Señor ha estado hablando a tu corazón, pero lo has rechazado, has sido incrédulo, yo te digo esta mañana, no te resistas más. Rinde tu vida a Él. Reconoce que lo has ofendido. Reconoce que lo has rechazado muchas veces. Y que lo único que espera para ti es una condenación eterna, separado de Dios,
en el infierno. Pero la buena noticia es que Cristo vino y tomó tu lugar en esa cruz, que ahí derramó su sangre y que Él te ofrece perdón, salvación y vida eterna. Si puestos sus ojos en Él, vienes arrepentido. No tardes en tomar esta decisión, porque la Biblia nos enseña que no sabemos en qué momento el Señor nos llama a cuentas. Que no espere esa mañana, porque no sabemos también si ese mañana llegará. Si es posible, hoy mismo, toma la decisión de reconocer a Cristo como Señor de tu vida y Salvador de tu alma. Para ti que a lo mejor has estado luchando y batallando con tu fe, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es tiempo de voltear hoy esta mirada a Él nuevamente y darnos cuenta que ya está sentado en ese trono de justicia. Aférrate a Él y camina nuevamente al lado de Él, dándote cuenta que no estás solo, que Él ha enviado a su Espíritu Santo para socorrerte, para consolarte, para ir contigo como un abogado día a día. Y también te ha dado la capacidad y el poder para vencer las tentaciones, las luchas, esas luchas contra las tinieblas. Deja que esta mañana Él sea tu gozo, Él sea tu alegría. Que regreses a casa esta mañana con el gozo del Señor en tu corazón, siendo tu fortaleza, y puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Amén y amén.